esta es la segunda parte de tiristores, o segunda parte de la clase de tiristores. Lo primero que vamos a ver es cómo se dispara el tiristor y cuáles son sus zonas de disparo efectivo. En primer lugar, veamos las condiciones de disparo por compuerta. Acá tenemos un tiristor en un ensayo. Aclaro, esto es un ensayo. No es como se lo usa normalmente con tensiones alternas, sino que hemos puesto una tensión continua ánodo-cátodo, el tiristor una resistencia pura, RL de carga, RLoad, una resistencia limitadora de corriente en la compuerta y una tensión que puede ser variable obviamente y una resistencia que también la podemos variar para darle distintas corrientes y distintas tensiones a la compuerta para ver las zonas distintas de disparo. Entonces probemos primero con continua. Con continua vamos a hacer una especie de gráfico en donde en el eje vertical tenemos la salida, o sea la corriente de compuerta, y en el eje horizontal la tensión compuerta cátodo, esta que está acá, tensión compuerta cátodo. Y en función de eso, en estas curvas vamos a ver distintas zonas. En primer lugar, vemos una curva ascendente y otra curva ascendente, lo cual produce unas zonas, ¿no es cierto?, intermedias de dispersión debida a distintos factores. En primer lugar, que los tiristores, aunque sean de una misma serie, no son todos iguales. Entonces hay un factor o zona de dispersión. Por otro lado, también podemos ver el mismo gráfico, pero en donde esa dispersión se produce por distintas temperaturas. Una temperatura mayor correspondería a líneas o curvas que están de este lado, y una temperatura menor corresponderían a líneas que están de este lado. Por lo tanto, producen un área de dispersión, ya sea por distintos dispositivos, o sea, distintos dispositivos de una misma serie, no son todos idénticos. Y por otro lado también podemos obtener una curva similar, esta es una curva representativa general, en donde también vemos una zona debida a, por ejemplo, temperatura. Entonces, fíjense, con una tensión muy chica y una corriente muy chica, dejando una resistencia constante, encontraríamos una zona, ya sea por dispersión de distintos dispositivos o por temperatura, en donde la vamos a llamar zona de no disparo. O sea, si nosotros accedemos con estas tensiones y corrientes en toda esta zona, nunca podemos disparar al tiristor. Por el contrario, habrá una zona de posible disparo, pero no es segura. Puede haber algunos elementos que disparen y otros tiristores que no disparen. Puede ser que con ciertas temperaturas disparen o no. Entonces le vamos a llamar una zona insegura de disparo, posible pero no segura. Luego, a partir de ciertos valores, por supuesto vamos a encontrar una zona en donde cualquier corriente de esta zona y cualquier tensión de esta zona y cualquier corriente en esta zona roja, con líneas rojas, vamos a obtener un disparo obviamente seguro. Y existirá, por supuesto, un límite superior, por eso la curva tiene este corte superior, como si le pasáramos una tijera, en donde hay una corriente máxima de este diodo PN que encontramos acá, en el diodo de 4 capas, en donde está la compuerta al cátodo, que obviamente no podríamos superar esa corriente como un diodo común, porque estaría disipando mucho y por supuesto funcionaría como un cortocircuito y se nos destruiría o quemaría el tiristor. Otro aspecto también que podemos ver es que no solamente lo podemos hacer el ejercicio con el disparo por corriente continua, sino que podemos quitar esta fuente
o generador de corriente continua, variable que hemos puesto acá, y podemos poner las mismas curvas, hacer otra familia de curvas, con el disparo más usado, que es por pulsos, a través, como vimos antes, de un transformador de pulso y en su entrada un generador de pulsos. Tomando una misma frecuencia que tenga un periodo T, estamos hablando de una frecuencia de 100 kHz hasta 500 kHz, que es lo que se usa normalmente para disparar los tiristores, podemos tener un ciclo de trabajo distinto. Entonces, con un pequeño ciclo de trabajo como el primero, nos vamos a encontrar una zona de probablemente no disparo, con uno mayor una zona de posible disparo, y con un ciclo de trabajo mayor ya obviamente, por ejemplo 300 kHz con un ciclo grande de trabajo, que esté sobre T mayúscula, encontraríamos una zona segura de disparo. Perfecto. Bueno, esto es lo que tengo que explicarles para ver el gráfico de condición de disparo por compuerta. Veamos ahora un aspecto muy importante, un parámetro muy importante en los tiristores, que es el tiempo de encendido del tiristor. Con tiempos muy cortos, obviamente, vamos a ver que no dispara. Nosotros vamos a tener que esperar un tiempito para que dispare. Entonces, fíjense, se hace en laboratorio otro ensayo, con tensión continua ánodo-cátodo, una resistencia pura RL como siempre, el tiristor, su resistencia limitadora de corriente de ese diodo para que no se queme, y por supuesto un generador de pulsos como el que vimos en la filmina anterior. Todo generador de pulsos emite un pulso que no tiene una subida en tiempo cero, tiene una derivada de IG respecto de T con un tiempo de crecida o slew rate en inglés, en donde no es cero obviamente, no existe ningún generador de pulsos ideal, perfecto, donde el tiempo de subida sea cero. Por lo tanto, esto también lo tenemos que tener en cuenta al momento de considerar el tiempo de encendido. Mucho se discutió si el tiempo de encendido debía medirse a partir del 10%, del 30%, del 40% o del 90%, o cuando ya sea el 100% de la corriente de compuerta. Pero obviamente es muy discutible todo esto. Entonces, por convención, se adoptó medir el 50% de la corriente de disparo como tiempo cero para la medición del tiempo de encendido, tiempo on en inglés. Desde el 50%, repito. Fíjense, supongamos que tenemos una tensión V ánodo-cátodo, una resistencia RL, y el tiristor está apagado. Por ende, si medimos la tensión con un voltímetro que pueda graficar, por supuesto, un voltímetro graficador, la tensión ánodo-cátodo, que en este lugar no he dibujado, ese voltímetro graficador, y tuviéramos una tensión en laboratorio variable, dejamos una tensión fija elegida, por ejemplo 100 voltios, después vamos cambiando y hacemos distintas curvas. Tomemos una, por ejemplo, en 100 voltios. Vamos a encontrarnos que aplicamos el pulso a la compuerta y pasa un tiempo para que el tiristor cambie de estado desde no conducción, que es esta zona, a conducción, que es esta zona. Si analizamos la no conducción, la tensión ánodo-cátodo, esta en azul, es bastante alta, obviamente, son los 100 volts que hemos aplicado. El tiristor es un circuito abierto, por ende su ánodo-cátodo al no circular corriente, circular una pequeñísima corriente de fuga, obviamente la tensión que tiene en su ánodo-cátodo es prácticamente la tensión de esta fuente de alimentación. Por eso acá, en este dibujo, la he hecho muy alta. Es la línea azul. Transcurrido un tiempo, que ya lo vamos a ver, lo vamos a discutir, el tiristor comienza a cambiar su estado, o sea, de no conductor pasa a conductor y tiene un crecimiento de corriente, ¿no es cierto?, como el rojo que he dibujado acá, hasta establecerse una corriente ánodo-cátodo en estado on.
Acá estaba en estado ON, que es una pequeña corriente de fuga, y luego tiene una gran corriente limitada obviamente por la resistencia RL, que pueden ser muchos amperios, obviamente. Entonces vemos que cuando está cambiando, se está volviendo conductor, sería la zona que vimos en el video anterior que le llamamos de resistencia negativa. Comienza a levantar su corriente porque se vuelve conductor, al mismo tiempo que al volverse conductor va cayendo la caída de tensión en su borne ánodo-cátodo. Es esta azul que he puesto acá. Hasta transformarse en una tensión muy pequeña de 1,2, 1,3, 1,5 voltios, hasta 3 voltios en los tiristores de 1000, 1500 amperes, ¿no es cierto? Acuérdense que es un diodo de 4 capas. Entonces puede ser hasta 3 voltios de diferencia. Cuidado que es mucha potencia disipada. Son 3 voltios por 1000 amperes. Estamos hablando de una gran potencia de disipación. Y si graficamos la potencia de disipación en verde, acá PD, vamos a ver que hay un punto clave cerquita del cruce en donde se cruzan las corrientes con la tensión, porque hay una zona en donde tengo tensiones altas todavía y ya tengo corrientes apreciables. Entonces, desde una pequeñísima disipación de potencia cuando está en estado off, pasa justo en la zona de cruce una gran potencia de disipación con un pulso muy grande, y luego baja esa potencia de disipación ON en estado de funcionamiento, fíjense, baja a un valor ya más estable y continuo en este caso del ensayo. En este caso del ensayo, no en el uso corriente. En el uso corriente también baja, pero acuérdense que después tengo tensiones alternas. Y las corrientes, si tenemos una resistencia de carga, las corrientes van a ir acompañando a las tensiones de red, ánodo-cátodos, y de red sobre todo. Por lo tanto, si vemos esto, después acá ya está disipando una menor potencia, pero más grande que la que tenía apagado. Obviamente, es la potencia de disipación cuando está encendido. Sin embargo, lo que hay que aclarar acá, que el punto más crítico para la disipación de potencia para todo tiristor es justamente en el momento en que está cambiando de no conductor a conductor, ¿no es cierto? Ahí tenemos que tener cuidado. Y también, por este lado, debemos agregar que es el momento en donde el tiristor está disipando mayor potencia y donde se produce la mayor fatiga en su vida útil. ¿De acuerdo? Un tiristor con parámetros muy cercanos a la disipación máxima, obviamente se va a fatigar mucho más rápido que un tiristor holgado con respecto a sus parámetros de potencia y disipación con respecto a la disipación que tiene que funcionar normalmente. Entonces esta es la zona más crítica, por eso la marqué en verde y por eso la puse en otro color y por eso la menciono en esta clase. Cuidado con esta zona o con este tiempo donde está cambiando el tiristor, que es cuando más sufre. Acá se produce la mayor fatiga. Bien, fíjense que este tiempo de retardo que hubo desde el 50% que se metió el pulso a su compuerta hasta que reaccionó se llama delay time o TD, puesto acá, que se llama también tiempo de preacondicionamiento. ¿Por qué? Veamos, ese tiempo se produce por lo siguiente: en un primer momento que el tiristor es excitado, en su sección del diodo de 4 capas, veámosla gráficamente y sencillamente, muy burdamente también. Si viéramos, lo cortamos y vemos la sección del tiristor, al principio se producen pequeños hilitos de corriente ánodo-cátodo que podemos suponer que todavía no está en plena conducción. Se producen pequeñas zonas o hilitos de corriente que a medida que pasa este tiempo hacia allá, fíjense, se va preacondicionando. Entonces un tiempito después, unos microsegundos después, vemos que hay mayores hilitos de corriente, un tiempito después mayores hilitos de corriente o zonas, después mayores zonas
de conducción, mucho mayores zonas de conducción, hasta que llega a que todo el dispositivo se vuelve, estamos en este tiempo, en este punto, todo el dispositivo se vuelve ya un conductor. Sería este tiempo desde el tiempo del 50% de la compuerta hasta que se vuelve totalmente negro acá en el dibujo, conductor. Se llama delay time o tiempo de precondicionamiento. O sea, resumiéndolo y en vulgares palabras, seríamos cuando él se está transformando, ¿no es cierto?, en un diodo conductor. Desde un aislador, antes que esto, hasta pasar toda la etapa del diodo conductor. Pero luego, que ya se volvió conductor, como en todo dispositivo electrónico, hay un tiempo de tránsito de esos portadores desde el cátodo hacia el ánodo, que en realidad es al revés, para nosotros ya lo sabemos. Son los electrones que pasan desde el cátodo hacia el ánodo. Son los electrones, la corriente electrónica, ¿no es cierto?, real, que pasa desde el negativo hacia el positivo, son los electrones que pasan del cátodo al ánodo. En cambio, la corriente convencional siempre por convención se dibuja desde positivo a negativo. Pero estamos hablando exactamente de la misma cosa. Ese tiempo de tránsito es un tiempo de crecimiento de la corriente, o rise time en inglés, rise time. Ese tiempo de crecimiento también hay que medirlo y se ha definido de vuelta por convención, porque se discutía si teníamos que llegar al máximo y cuándo, entonces ese tiempo no está perfectamente definido. En cambio, por convención se definió ese tiempo de crecimiento, el tiempo que transcurre desde el 10% hasta el 90% de la corriente máxima final y estable que va a tener en el experimento en laboratorio. Entonces, cuando ya llega al 90%, decimos que tenemos el tiempo de crecimiento. Muy bien, el tiempo de encendido, T-on, se define como la suma de estos dos tiempos, desde que disparamos el 50% de la corriente de compuerta hasta que el tiristor está perfectamente conduciendo al 90% y más de su corriente final. Entonces, el tiempo T-on, recuerden, es el tiempo TD, el delay time o tiempo de retardo, más el tiempo de crecimiento, TR. Esa, la suma de esos dos tiempos nos da el tiempo de encendido, tiempo T-on. Muy bien, ahora falta discutir de qué va a depender este tiempo T-on. Pues de varios factores, obviamente. Fíjense, yo acá les he puesto a ustedes dependencia del tiempo T-on. ¿Con qué? Con distintos factores. Por ejemplo, si la corriente que voy a aplicar a la compuerta en el pulso es más grande, obviamente el T-off, este tiempo T-off, se hace más corto. Todo este tiempo es más corto. Ay, acá me he equivocado. Es T-on, perdónenme. Esto y esto está mal escrito. Perdónenme, es un pequeño error. Es tiempo T-on. El T-on es más cortito, baja. Este baja porque he puesto una compuerta de excitación, una corriente de compuerta de excitación más grande. Obviamente es como que le doy un cachetazo más grande al tiristor. Esta es un poco la idea sencilla y burda, hablando así, una charla de café. Le doy un cachetazo mucho más fuerte. Si la compuerta tuviera una corriente más chica, obviamente que lo excito poco. En vez de darle un cachetazo, le doy un beso nomás y no va a disparar. O va a tardar más en disparar. Otro factor. Si la derivada de corriente compuerta con respecto al tiempo es más grande, o sea, es más lento ese tiempo, el T-off va a acortarse. Y esto se debe interpretar así. Imagínense, tengan cuidado al pensar. Si la derivada es más grande, esta pendiente es más grande y rápidamente excito al tiristor. Con lo cual, obviamente, este tiempo TD va a bajar. El T-on también va a bajar. ¿Me explico? Por eso acá lo he puesto más chiquito. T-on, acuérdense. Otro parámetro. Si la tensión ánodo-cátodo que ponemos es mucho más grande, es más fácil cebarlo,
Por lo tanto, si la tensión anodocátodo es mucho mayor, el tiempo de encendido va a ser menor. Rápidamente lo excito, o mucho más rápidamente lo voy a excitar. Y por último, y una cosa muy lógica, si la temperatura ambiente o la temperatura de carcasa, o sea, en definitiva, la temperatura de juntura que va a tener es mayor, porque ya viene encendido anteriormente, o porque la temperatura ambiente o la temperatura del disipador es más grande, o sea, la temperatura de juntura, en definitiva, es mayor, el tiempo de encendido va a ser menor, por supuesto. Esto es comparable o análogo a que si yo tengo un auto que lo he hecho andar un rato antes, el motor ya está caliente, y vuelvo a accionar la llave de encendido y el motor de encendido, enseguida va a arrancar el auto. En cambio, si está a 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, hace 3 días que no lo arranco, por supuesto que el tiempo encendido de ese auto va a demorar más para que empiece a arrancar. Bueno, discúlpenme los audios que hago para que me entiendan, pero es a fines de que sea un poco más didáctica la explicación. Esto ha sido en cuanto al tiempo de encendido del dispositivo. Les aclaro que son dispositivos lentos frente a lo que es un transistor, y mucho más lentos frente a un transistor de alta frecuencia, obviamente. Son sistemas de grandes corrientes, son lentos. Otra cosa, este tiempo, T-on, no lo he puesto acá, pero hablemoslo, es mucho más lento en tiristores de mayor corriente. Obviamente, tendría que haber puesto que el tiempo T-off es mucho más largo para tiristores de mayor corriente. O sea, mientras más grande sea la corriente IA que va a manejar, también va a ser más lento el tiempo de encendido. Esto es como decirles, mientras más lento sea un vehículo que transporta mucho más potencia, por ejemplo un tren, ¿no es cierto?, que tiene 10 vagones, contra un tren que tiene 40 vagones, el tiempo de arranque va a ser mucho más lento. Esto es obvio. O, otro ejemplo, mientras más grande sea el motor de un vehículo, más va a tardar en arrancar. Es lo mismo. Pasemos ahora a otro tema, que es el tiempo de apagado. Gran tema, complicado, donde mucha gente no lo entiende y nunca lo entenderá si no se lo explican bien. Yo he sufrido con distintos libros para entender bien este tema. Por eso yo les resumo acá un poco el tiempo que yo invertí, no perdido, pero el tiempo que yo invertí en entender este tema. Veamos ahora el tiempo apagado. De vuelta, es un ensayo de laboratorio, cuidado con esto. No pasa así después en la realidad, pasa una cosa similar, pero estamos trabajando en la realidad con corrientes alternas. Acá estamos trabajando con corrientes continuas en un laboratorio. Tenemos una fuente especial que puede trabajar en tensiones negativas variables hasta tensiones positivas variables. O sea, podría ir, por decirles, desde menos 200, 300 volts hasta más 200 o más 300 voltios. Y puede ser variado a mano o en forma muy rápida mediante un software. Imaginemos que tenemos una fuente especial que se gobierna mediante un software y podemos hacer el cambio de tensiones en forma muy rápida. Esa es la fuente de ensayo laboratorio. Una fuente especial, obviamente. Luego tenemos una resistencia de carga RL ideal, resistencia pura. Un instrumento que pueda medir la corriente y que pueda graficar al mismo tiempo. No es un tester común de mano, obviamente. Y tenemos a su vez el tiristor de gran potencia, bajo ensayo, y tenemos un voltímetro igual, especial, que pueda graficar rápidamente estos cambios. No es un tester de mano, se los aclaro. Entonces, son instrumentos especiales de laboratorio, es una prueba bastante complicada de laboratorio, con cosas caras y bastante especiales, pero las existe y se hace. Supongamos que ya está funcionando este tiristor, ya por compuerta lo hemos disparado, ¿no es cierto?, por los sistemas que hemos visto antes, por ejemplo y entonces está funcionando. Por supuesto tiene una corriente grande, obviamente, vemos una corriente apreciable, bastante grande, en este caso, y obviamente si está conduciendo y tiene una corriente grande, es como una llave cerrada, la tensión anodo-cátodo que tiene es 2, 3 voltios, hasta puede ser un poquito más,
en tiristores de mucha corriente. Entonces tendríamos anodo cato una tensión graficada por este graficador muy baja. A su vez una una corriente grande graficada por este graficador, ¿no es cierto?, muy alta. Y he combinado en un solo gráfico las dos, porque es mucho mejor en verlo en un solo gráfico que en dos gráficos separados montados uno arriba del otro. Es para hacérselo más didáctico, más sencillo de entender. Entonces, supongamos que nosotros bajamos desde este lado positiva la tensión, bajamos rápidamente, ¿no es cierto?, la tensión, incluso pasamos por cero y pasamos por tensiones negativas. Pues obviamente elegimos en nuestro software una pendiente, una derivada de I, anodo cátodo sería, producida por una variación de tensión de la misma forma. ¿Por qué? Porque estamos con una resistencia de carga. O sea que esta corriente, esta bajada, va a depender con la misma forma que la forma temporal que bajemos con nuestro software esta tensión de ensayo. Por ende les he dibujado una de infinitas pendientes, una variación de corriente respecto de T de tanto. Por ejemplo, menos tantos amperes por milisegundo o por microsegundo. ¿De acuerdo? Esto sería el valor que tiene derivada ahí respecto a T. Y baja con esta forma, en este dibujo ideal que yo he hecho, ¿no es cierto?, de un ensayo X que se haya hecho. Pues vemos que está bajando y todos esperaríamos que cuando baje a la corriente de mantenimiento, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase video anterior? El tiristor ya se extingue y deja de conducir y pasa al estado de no conducción o de aislador. Pues no pasa eso. Si nosotros seguimos bajando la tensión, vamos a ver que sigue bajando esa corriente. Y ustedes dicen, ¿cómo? ¿Sigue conduciendo? Sí, señores, sigue conduciendo, sigue cerrada esta llave. Por un tiempo muy corto, pero sigue cerrada. Y se ha invertido la tensión acá. Por ende, la corriente ahora circula hacia el otro lado. Primero bajaba y después subía la corriente convencional. Después, acá en este caso, invierte su polaridad la corriente y va hacia aquel lado, como está graficando el cursor en este momento. Sigue con la misma pendiente, obviamente. Eso es porque todavía hay portadores de conducción dentro del tiristor. No es un aislador todavía hay portadores de conducción. Hasta que llega un punto que se acaban esos portadores y el tiristor dice, momento, señores, yo soy un diodo, yo para el otro lado, hacia allá, no conduzco, nunca conduzco hacia allá. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, en ese momento, bruscamente, él intenta cortarse y volverse un no conductor. En ese momento brusco que se corta, se va a producir una oscilación de segundo orden, como un sistema de segundo orden. El sistema de segundo orden oscila, puede ser de orden superior, pero el que predomina acá es de segundo orden. Podría tener órdenes superiores de oscilaciones, de hecho los tiene, pero de menor amplitud. Entonces, los que más predominan son oscilaciones de segundo orden, y ya sabemos que está asociado a un capacitorio, a una inductancia y a una resistencia, obviamente, cuya ecuación de frecuencia es 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿Y cuál es ese L y cuál es C? Bueno, miren, te dirán, pero acá tengo una resistencia ideal. Sí, ideal en el papel, pero en realidad todo resistor, toda resistencia tiene una capacidad y tiene estos chicotes tienen una inductancia, aunque sea mini partes de una bobina, ¿de acuerdo? Entonces, existe también una capacidad propia, incluso en el dispositivo, que ya lo vimos, y los chicotes, estos cables, forman una pequeñísima inductancia. Por ende, esas capacidades o capacitancias, llamémoslo así, porque no son capacitores, son capacitancias de pérdidas distribuidas. Y esas inductancias, no hay un inductor acá, no hay una bobina, pero hay inductancias asociadas, me conforman un circuito tanque que tiene una frecuencia de oscilación atenuada por esta resistencia, más la resistencia, digamos, del diodo,
más la pequeña resistencia de los cables, que obviamente me generan una oscilación de segundo grado. Si yo no se los explico así, muchachos, los libros lo explican muy complicadamente este fenómeno, y a mí me ha costado leer 2 o 3 libros hasta poder entenderlo. Afortunadamente tienen clases con un profesor que les explica y bueno, yo ya lo entendí, le transfiero rápidamente mi conocimiento. Existe una pequeñísima oscilación, a veces cuesta verlas en los gráficos, pero existe, siempre está. Y luego, fíjense, todavía hay portadores minoritarios dentro del cristal que llegan a un T5, que ahí se empiezan a recombinar, ¿sí? Y el tiristor, hasta que llega a T6, todavía puede conducir. Cuidado. ¿Por qué, ingeniero? Porque si ustedes no esperan hasta T6 y vuelven a cambiar acá la tensión de vuelta a positivo, por ejemplo, en esta zona, vuelven a darle tensión positiva, el tiristor vuelve a conducir solo, sin haberle puesto corriente compuerta. Ustedes dicen, ¿cómo? Y sí, porque todavía por acá el tiristor podría llegar a ser conductor de vuelta si le aplico una tensión positiva. Cuidado, es un dispositivo lento, así que si le volvemos a dar tensiones positivas acá, vuelve a disparar solo, no por compuerta. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. El tiristor todavía acá es posible que sea conductor. No digo que lo sea, digo que es posible. ¿Y debido a qué? A los portadores minoritarios que todavía dentro del cristal de 4 capas no se han recombinado. Luego, a partir de este 6, si yo aplico recién ahí tensiones positivas, no pasa nada, ya no conduce. ¿Y qué corriente voy a ver? Pues voy a ver una corriente IC0, corrientes inversas de saturación, que va a quedar mientras por el tiempo que yo deje aplicada esta tensión positiva. En el laboratorio, si lo dejo continuamente y me voy a la casa, pues va a seguir esta IC0 pequeñísima en el tiristor o diodo de 4 capas. Bueno, muchachos, entonces vamos a tener que ahora, una vez entendido este tiempo de apagado del tiristor, que lo vamos a ver acá, sería desde cuando comienza la bajada T1, que yo acá me parece que he dibujado mal. Me parece que este T1 debería estar acá, en este punto, acá, donde yo comienzo a bajar la derivada, ¿no es cierto? He hecho acá como un codo, pero en realidad mi sistema informático, mi software podría hacerlo desde este punto, comenzar, no hacer un codo, sino comenzar la derivada. Y entonces ese T1 comenzaría a partir de este punto que está acá. Bueno, sepan perdonarme un poco el dibujo, ustedes son ya muchachos que de 4º año de ingeniería pueden interpretar que esto yo lo puedo trasladar hacia este punto, ¿no es cierto? Y comenzaría el T1 acá. Entonces, desde T1 hasta T6, yo tendría que esperar a que el tiristor se apague y comience a ser aislador de vuelta. Si yo no espero hasta T6 y conecto tensiones positivas, podría volver a conducir. Entonces yo tengo que esperarlo a él que se vuelva al estado de no conducción. Bueno, este tiempo T-off o tiempo de apagado, en castellano, ¿no es cierto?, depende de varios factores, igual que el tiempo anterior de encendido. Vamos, por ejemplo, 1. Esta es la letra A. A mayor corriente de ánodo, voy a tener que esperar mayor tiempo de apagado. Muchas veces los alumnos me dicen, ingeniero, yo no entiendo el tiempo apagado. Entendelo así, como que es el tiempo que vos tenés que esperar para volver a conectarle una tensión positiva al ánodo. Y ahí se te aclara la idea. Lamentablemente yo, o positivamente, no sé, yo me lo acuerdo así y es mejor recordarlo de esa manera. Repito, a mayor corriente de ánodo que estuvo circulando, mayor portadores minoritarios voy a tener, mayor portadores de corriente y después mayores portadores minoritarios voy a tener,
Por ende voy a tener que esperar más tiempo a que se recombinen y voy a tener que esperar más tiempo a que le pueda poner una tensión positiva en su ánodo cátodo de vuelta. Genial, creo que ahí lo entendieron. Otro parámetro. A mayor variación de corriente de ánodo cátodo, a mayor pendiente acá, voy a tener que esperar mayor tiempo de apagado. Porque si esta pendiente es muy suave, ya se van recombinando los portadores minoritarios, ya van bajando los portadores de corriente. Entonces este tiempo se acorta. En cambio, si esto es bastante brusco, la pendiente esta es muy brusca, más tiempo voy a tener que esperar a que se apague. Por otro lado, fíjense, a mayor temperatura de juntura o temperatura del disipador, temperatura ambiente, que todo eso hace que tenga una mayor temperatura de juntura, en realidad, mayor voy a tener que esperar el tiempo apagado. Obviamente, es una cuestión lógica, cae de maduro. Por otro lado, a mayor tensión ánodo-cátodo aplicada de vuelta, acá si yo quiero aplicarla, si esta tensión rápidamente va a ser mucho mayor, más tiempo voy a tener que esperar acá que se recombinen, porque si no, rápidamente lo vuelvo a excitar por tensión ánodo-cátodo, que era, creo que la primera causa de disparo que vimos en el video anterior, no me acuerdo. Pero eso es lógico que pase. Repito, si le voy a aplicar mayor tensión ánodo-cátodo, tengo que esperar un tiempo mayor de apagado para volver a aplicarle esa tensión alta. Bueno, señores, hasta acá ha sido esta clase sobre los tiritores que me compete a mí como profesor titular dentro de la materia. Solamente espero con este pequeñito grano de arena haber contribuido al entendimiento del tipo de disparo y cómo reacciona el tiristor, del tiempo de encendido y del tiempo de apagado de los tiristores. Temas que a veces a mucha gente se le complica incluso estudiándola por los libros. Bueno, espero haber contribuido con ustedes y haber sido de ayuda. Será hasta el próximo video.